Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. A la semilla del día le hemos puesto por título: Jamás veremos las cosas como Dios las ve sin la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros desarrollamos conceptos, parámetros, criterios en nuestra vida natural. Estos parámetros, estos conceptos, estas formas de pensar que nosotros desarrollamos en la vida, pues están formados y construidos por lo que el mundo, la sociedad, las capacitaciones, nuestro propio hogar nos han enseñado. Cuando nosotros llegamos a nuestra vida de creyentes, al recibir a Cristo Jesús en nuestra existencia, nos encontramos que nuestra visión no se ajusta a los parámetros, a los lineamientos de la palabra. Y necesitamos entonces dos elementos básicos para transformar nuestra visión. Uno es el conocimiento total y absoluto de la palabra. Nosotros tenemos que empezar a adiestrar la visión del reino a través del conocimiento de la palabra. Pero también no podemos hacerlo sin la directa ayuda del Espíritu Santo. Son dos cosas que deben ser parte integral de nuestra vida espiritual. Nuestra intención y nuestra verdadera búsqueda del conocimiento a través de la palabra, pero también una profunda e íntima relación con el Espíritu Santo para que nosotros empecemos a tener la capacidad de tener una visión que se ajuste a el reino, a la visión del Padre. Por eso insisto que jamás veremos las cosas como Dios las ve si no es bajo la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero traer a recuerdo el libro de Hechos en el capítulo 10. Ojalá usted lo lea todo el capítulo. Yo voy a utilizar 5 versículos para darle una idea del concepto que quiero expresar en esta mañana. La palabra dice en el libro de Hechos, en el versículo 19 del capítulo 10, dice la palabra del Señor: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Este es un instante en que Pedro tiene hambre, va a orar a la azotea, Dios le presenta una sábana con todos los alimentos, le dice que escoja, él dice que no, Dios le insiste por 3 veces que escoja lo que él le presenta porque él lo ha santificado. Entonces Pedro está en ese instante después, imagínese el éxtasis de ese momento en el que Pedro se encuentra en esa relación con Dios, en esa conversación con Dios, en esa visión que Dios le permite tener. Y en ese mismo instante, en esa conexión espiritual, Pedro recibe el mensaje del Espíritu Santo y le dice que 3 hombres vienen a buscarlo. Y le agrega en el versículo 20, dice la palabra del Señor: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces el Espíritu Santo no solamente le dice que hay 3 hombres que lo están buscando, sino que adicionalmente le ordena a que vaya con ellos y que no lo dude, porque Él los envió, porque Él los ha enviado. Entonces Pedro está en un momento que quizás todo lo que hace a partir de ese instante es mecánico, porque él está en un momento de éxtasis, recibe una orden, cumple la orden y efectivamente se va con ellos al sitio donde ellos lo están invitando. Entonces, estamos en un momento en que Pedro está en una profunda conexión espiritual. En este instante específico, Pedro empieza a tener conocimiento de las cosas como las ve Dios.
Él tenía hasta ese instante unos conceptos, él tenía unos parámetros, él tenía unos criterios, unas medidas que se ajustaban a la ley de Moisés. Hasta ese instante yo creo que en la vida de Pedro duraron los parámetros y las medidas según la ley. Yo creo que a partir de esta visión, Pedro cambia su manera de pensar, porque es una visión profunda que el Espíritu Santo le permite tener. Y luego, en el versículo 28, dice la palabra del Señor. Y les dijo, vosotros sabéis, está hablando Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La visión que tiene Pedro transforma la capacidad de ver a partir de ese momento en su vida las circunstancias de lo que hasta ese tiempo había vivido. Cuando él habla que es abominable, es porque eso es parte de la ley. Eso es parte de lo que él había aprendido y de la manera como él había vivido. Esos parámetros eran los que estaban establecidos por la ley. Pero él dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces es el momento en que Dios le enseña a Pedro a tener una visión diferente. ¿Cuál es la visión diferente? Que Dios no hace acepción de personas. No importa cómo se vista, no importa su nacionalidad, no importa cómo creció, no importa sus pecados, no importa su pobreza o su riqueza, no importa la situación. Dios no hace acepción de personas y eso es lo que debe transformar también nuestra vida en relación con los demás. Esa nueva visión que Pedro aprendió de esta manera. Dice la palabra del Señor luego en relación con Cornelio, que era quien lo había invitado, en Hechos 10:31, y dijo, Pedro es el que está hablando, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué está tratando de decirle Pedro? A partir de este momento, en la mente de Pedro, queda claro que no depende de la nacionalidad, que no depende de si es o no es judío, que no depende si es circuncidado o no circuncidado, que no importa si es extranjero, no importa lo que la ley hasta ese momento y hasta esos parámetros construidos en su mente, no importa qué le digan, él tiene que aceptar que Dios ve las cosas de manera diferente y que siendo un extranjero su oración fue escuchada y sus limosnas son recordadas en el cielo. Y por eso en el versículo siguiente, en el versículo 47, dice la palabra del Señor. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Lo que la palabra nos está diciendo es que los parámetros, la visión, los conceptos, las medidas con que Pedro hasta ese momento veía la religión, veía los conceptos religiosos, veía la ley como la había vivido y que eran fundamento de su existencia, desaparecieron. Entonces, esto quiere decir para nosotros en la actualidad, que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nosotros realmente estamos muriendo al viejo hombre con esos parámetros, con esas medidas, con esos conceptos, con esos prejuicios con los que nosotros vivíamos en el mundo. Para nosotros, al igual que Dios, no puede haber diferencia entre las personas. No podemos hacer acepción de personas. Nuestro corazón primeramente, nuestras iglesias y nuestras congregaciones tienen que tener la capacidad de recibir a todas las personas, no importa su condición. Ya aparte, es lo que cada quien vive en proceso en su vida y su nivel de obediencia. Pero no soy yo quien pueda impedir
que Dios procese a una persona, que lo reciba en su iglesia y lo bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.